el futbolista del equipo más grande del país, el arquero, y que si yo hubiese sido un simple mortal común y corriente, prácticamente no hubiese sucedido nada. El pasado lunes 17 de septiembre, el arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, fue detenido por personal de Carabineros cuando se disponía a abandonar una fonda en Maitencillo. Y efectivamente hoy 06:30 horas fue detenido por personal de Carabineros del retén Ventana, el ciudadano Johnny Herrera. Se le hizo el intoxilator, dio 1.06 grados de alcohol en la sangre, fue detenido por estado de ebriedad y puesto a disposición de la Fiscalía Local de Quinteros, y quedó apercibido bajo el artículo 26, quedó puesto en libertad provisoria. Herrera se encontraba en estado de ebriedad. La alcoholemia arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, número mayor a los 0,46 gramos que tenía en 2009 cuando atropelló a la estudiante de 21 años, Macarena Casasus, mientras el deportista manejaba por Avenida Osa, causándole la muerte. Hoy Herrera se presentó ante la Fiscalía de Quintero y quedó sin medidas cautelares, por lo que podría viajar a Brasil a jugar por Universidad de Chile. Sobre el caso anterior, en enero de este año se suspendió condicionalmente, pero se podría revocar si el imputado fuera formalizado nuevamente. Si esto sucediera por los eventos ocurridos en Maitencillo, Herrera tendría que ir a juicio oral. Javiera Matamala, madre de Macarena Casasus, habló con Mañaneros y se refirió a la detención de Johnny Herrera. Yo soy hincha de la U también. ¿Ya? Me molesta ver a este joven que se le paga sueldos altos, que lo protege su equipo, que tiene un liderazgo dentro de ellos mismos, arriesga campañas, copas y todo por hacer lo que a él le parece, y ya tiene más de 30 años, no corresponde una actitud de vida de esa manera, matando, cometiendo lo que se le ocurre. Yo lo veo como un excelente arquero. Su equipo es un excelente equipo, es un deportista seguido por mucha gente, pero como ser humano yo creo que él sabe bien lo que hizo, pero le sirve y le ha servido esa actitud de no dejarse caer, de cuando le insultan, le dicen los del Colo-Colo, en fin, cualquier equipo contrario, para desestabilizarlo. Él se siente como que todos esos gritos, todos esos insultos le dan una fuerza increíble. Yo creo que él debería tratarse psiquiátricamente porque se está transformando en una máquina que puede seguir haciendo daño a mucha gente. Ahí tenemos una nota introductoria justamente sobre el tema principal que vamos a abordar con Aldo Duque esta noche. Aldo, lo primero que llama la atención es que Johnny Herrera esté manejando. Él ¿podía volver a manejar después de lo que había sucedido en el juicio anterior, juicio abreviado? Por cierto que sí. Y podía porque hay que aclararle esto a la opinión pública. Él no había sido condenado por delito alguno. ¿No había sido? No había sido condenado por delito alguno. Él estaba disfrutando de lo que se conoce como una salida alternativa, ¿ya? Que consiste en una fórmula que da la ley para personas que no han sido condenadas nunca antes, para que puedan solucionar su problema sin este problema de características judiciales, sin necesidad de llegar a un juicio oral o un juicio abreviado. Él se debe someter a determinadas condiciones y si las cumple, al cabo de que se termine el plazo de cumplimiento de las condiciones, la causa sobresee y queda como si nunca la persona hubiese alguna vez pisado el sistema judicial. Eso se conoce como suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional. Ese plazo todavía no se cumplía. No se había vencido. Por lo tanto, conforme lo mandata la ley, específicamente, me carga usar artículos, pero hay que ser muy preciso, está bien. 239 del Código Procesal Penal, perfectamente el fiscal o la víctima, en este caso, pueden pedir que se deje sin efecto esta suspensión condicional del procedimiento y reiniciar el procedimiento anterior como si nunca se hubiese interrumpido. Por lo tanto, perfectamente el señor Herrera puede enfrentar las consecuencias de lo que ocurrió en el año 2009, claro, adicional a estas dos figuras penales que está enfrentando ahora, porque ahora son dos figuras penales. A ver si vamos entendiendo. El año 2009, cuando ocurre la lamentable muerte de Macarena Casasus, se determina que tanto la víctima como el victimario iban bajo los efectos del alcohol. Así es. Quien manejaba el vehículo, Johnny Herrera, tanto como Macarena, iban bajo los efectos del alcohol, por lo tanto la responsabilidad, no sé si lo estoy diciendo en términos estrictamente legales, pero la responsabilidad se asume como compartida. Lo que pasa es que nada cambia
el hecho, sin perjuicio de que la víctima se haya expuesto imprudentemente al riesgo, naturalmente, según lo que consideró la justicia, disminuía naturalmente el grado de responsabilidad civil del señor Herrera, eso no quita que él conducía un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, eso está claramente establecido. Y en este caso en particular, en estado de ebriedad. Ahora, esto, con lo que ha ocurrido ahora, si llega a ser formalizado el señor Herrera, se desploma como un castillo de naipes. ¡Pah! Se viene abajo. Y el señor Herrera puede ser juzgado y esa atenuante de responsabilidad penal perfectamente puede quedar en nada si se comprueba que efectivamente conducía en estado de ebriedad, como ya se encuentra acreditado. ¿Y esto se sumaría a este nuevo delito de conducción bajo el efecto de alcohol? 2 delitos aparentemente. ¿Y cuál de los 2 más graves? Porque naturalmente el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, claro, por la nueva ley, tiene una pena, Eduardo, de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días de cárcel. ¿Eso es con la nueva ley? Con la nueva ley, que le es aplicable ahora. Ya, el caso anterior... Con la antigua ley. Con la antigua ley, porque la ley no tiene efecto retroactivo. Sí, porque yo he escuchado a algunos distinguidos parlamentarios que están hablando cómo es posible que no se lo considere reincidente. Claro. Pero si ustedes hacen leyes pencas, pues. Los parlamentarios. Los parlamentarios hacen leyes pencas, mal hechas. ¿Qué bastaba con haber dicho la nueva ley que en caso en que tuviera antecedentes penales previos o estuviera enfrentando una suspensión condicional por ese tipo de delito, claro, no podía considerársele o debía considerársele como reincidente? Bastaba que la ley lo hubiese dicho. Pero la ley no lo dice, por lo tanto, no puede considerarse reincidente. Por lo tanto, los jueces tienen razón. Los jueces lo único que hacen es aplicar la ley vigente. Si la ley es mala, no es culpa de los jueces, es culpa de los parlamentarios que hacen malas leyes. O sea, tenemos el caso del accidente del año 2009. El accidente del año 2009. Tenemos este nuevo caso. Y hay un tercero. Hay un tercero, que surgió hoy día, de los antecedentes que entregó el Ministerio Público igual. Ajá. ¿Y qué dice el Ministerio Público? Que aparentemente este señor andaba conduciendo con un permiso provisorio, pero este permiso provisorio, al parecer, es de dudosa procedencia, porque tenía sus antecedentes, su licencia de conducir suspendida. Entonces, si se llega a probar, fíjese bien, si se llega a probar que este documento es falso, entonces la pena, aparte de la otra, comete un nuevo delito. Y es un delito especial de la ley del tránsito, que está en el 192, que dice que puede ser penado con presidio menor hasta en su grado máximo, es decir, de 3 y 1 a 5 años de cárcel. ¿Estos se van sumando? Perfectamente el juez va, cada delito, claro, lo va ponderando y le va aplicando la pena. Se podrían unificar las penas, pero estamos hablando ya, en ese solo caso, en el evento que efectivamente anduviera conduciendo con un documento falsificado, de una pena que perfectamente podría llegar hasta los 5 años de cárcel. Hasta los 5 años hasta los 5 años, que es presidio menor en su grado máximo. Puede llegar a presidio menor en su grado máximo, que el grado máximo va de 3 y 1 a 5 años. Así que, ojo, señor Johnny Herrera. No, Johnny... Perdón. Johnny Herrera. Perdón, Johnny Herrera, me confundí. Entonno se puede hablar en serio con usted aquí. Entonces, la pena es altísima y está bien que lo sea. Claro. Por lo tanto, el panorama del señor Herrera ya no es azul, es muy negro. Es muy negro, definitivamente. Sí. Es un tremendo error el que comete él, considerando que evidentemente, porque él lo dice en una cuña, dice, yo soy arquero del equipo más grande de Chile y todo lo demás, pero eso es secundario, eso da lo mismo. Él es un ciudadano como usted, como yo soy hincha de la U. O sea, quizás lo estoy sintiendo el doble porque independientemente de lo que él ha hecho, yo soy hincha del equipo que él defiende, entonces me duele que un futbolista de mi equipo esté, pero esto no tiene nada que ver. Aquí es un ciudadano que comete un error, un ciudadano que a raíz de su ingesta de alcohol, independientemente de que hay responsabilidad compartida, se ve involucrado en la muerte de una persona. Incuestionablemente. Y luego, sabiendo que los medios pueden estar encima de él, hace lo que hace. Porque además no se tomó una copita. Para tener esa graduación es que tomó harto. Y él le falta, pasa a llevar a su familia, a su madre, no piensa en esas cosas. Aquí parece que hay algo más de fondo, porque no es una reflexión habitual, no es lo que uno podría decir, bueno, yo tengo este problema, sé que no me expongo, si ya tuve un problema y zafé, no me expongo a esto, le da lo mismo y vuelve y recae. ¿Sabe lo que pasa? Mire, como muy bien lo dice usted, Eduardo, si él podría ser arquero de la Universidad de Chile o de la Rita Quinto, da lo mismo. Aquí lo que importa es que una persona que se sube a un vehículo motorizado
bajo la influencia del alcohol o habiendo consumido en exceso de alcohol, está determinadamente asumiendo las consecuencias de que podría matar a alguien. Y ese solo hecho lo transforma en a mi juicio, el que sube un vehículo motorizado sabiendo que bajo la influencia del alcohol puede matar a alguien, a mi juicio deliberadamente asume las consecuencias de su delito. Y yo creo que en este caso en particular, aunque no soy abogado de ninguna de las partes, a mi juicio debiera caerle dura y muy dura. El delito es demasiado grave, reincidente. Y él como figura pública está obligado a dar un ejemplo. Bueno, Francisca Florenzano, directora del SENDA, también ha apelado a lo mismo. Yo confío en que la justicia actúe con el máximo rigor. Y de acuerdo a que nos ha venido contando el abogado esta noche, el máximo rigor podrían ser muchos años de prisión para Johnny Herrera. Javiera Matamala, la madre de Macarena Casasus, la víctima del año 2009, a quien vemos en fotografías, conversó con nuestro matinal durante el día de hoy. Nosotros también habíamos querido conversar con ella, sin embargo, la situación de salud de ella se ha visto afectada durante esta tarde, estaba con un cuadro un tanto complejo, pero por eso es que rescatamos las declaraciones que hizo ella esta mañana en Mañaneros. Aquí hay una de ellas. Fue impactante el escuchar esta reincidencia de este joven arquero nuevamente ingiriendo alcohol y manejando. Y agradezco tremendamente a Carabineros de Chile que hicieron un procedimiento tan rápido y eso evitó seguramente que matara nuevamente a otra persona. Duele mucho, pero por otro lado uno espera que se detenga este tipo de personas reincidentes, que son, además de ingesta de alcohol, esa necesidad tremenda de manejar exceso de velocidad. Él se le ofreció en ese momento conducirlo a su domicilio en un vehículo y él no aceptó. O sea, continúa con ese deseo tremendo de tener velocidad, ir contra las reglas establecidas, sintiéndose otra persona, no como dice él, no cualquier mortal. Yo soy hincha de la U también. ¿Ya? Me molesta ver a este joven que se le paga sueldos altos, que lo protege su equipo, que tiene un liderazgo dentro de ellos mismos, arriesga campañas, copas y todo por hacer lo que a él le parece, y ya tiene más de 30 años, no corresponde una actitud de vida de esa manera, matando, cometiendo lo que se le ocurre. Claro, Javiera Matamala, madre de Macarena Casasus, sin duda han tenido que revivir nuevamente todo este episodio lamentable de la muerte de su hija a raíz de esta situación. Y ella relata algo que amerita una reflexión. Dice que el dueño del lugar donde se encontraba Johnny Herrera, al ver lo que estaba en malas condiciones, le ofreció que lo fueran a dejar. Y, al parecer, de acuerdo a lo que relata ella, él se presentó con la típica del borracho que se pone medio porfiado. Y no sé, yo tranquilo, manejo mejor. Yo me pregunto con quién estaba él. ¿Estaba con amigos? ¿Qué clase de amigos son esos que dejan? Y esta es la gran interrogante para todos nosotros que somos amigos de alguien. Dejamos que nuestro ser querido se vaya en esas condiciones manejando un vehículo, sabiendo que se expone a un accidente, se expone él, expone a terceros, se expone a una multa, que le quiten la licencia de conducir. La nueva ley es muy severa, muy estricta al respecto, pero parece que no hacemos nada tampoco nosotros, como que los vemos y decimos, bueno, ya. Somos cómplices. Somos cómplices, ¿no? Somos cómplices, somos verdaderos cómplices. Si la obligación, cuando apenas vemos que es un sujeto, ni siquiera importa si es amigo o no es amigo nuestro, sino en otra mesa. Yo lo he ido este fin de semana en algunos huracanes nocturnos. Cuando uno ve, por ejemplo, que hay otra persona bebiendo y tiene las llaves, en 2 oportunidades me acerqué: señor, tenga cuidado, por favor, no conduzca, usted que se mete. No, me meto, porque cuando usted salga a la calle, la víctima puedo ser yo o cualquier inocente. Claro. Y me metí 2 veces, y es obligación hacerlo. Yo le digo a la gente, tengo la oportunidad de plantearlo frente a una cámara, intervenga. Si usted ve con un sujeto en estado de ebriedad o que está bebiendo, tiene llave de conducir, acérquese, interpélelo, hágalo sentir las consecuencias de su acto. Usted puede hacerlo, usted debe hacerlo, estar salvando una vida. Y no es un mensaje casi de características ridículas o que yo quiera transformarme en una especie de egoísta o Quijote de lo fiscal. No, no es así. Y realmente es una obligación. Nosotros podemos hacer mucho. El alcohólico, el que está bebiendo, una de las consecuencias, fíjese, del consumo excesivo de alcohol es que uno pierde el sentido del autocontrol. Exactamente.
Es como el borracho, el que está bebiendo, se siente más poderoso, se siente que se exacerban sus facultades. Entonces no está en condiciones incluso de controlar sus actos. Por eso es que usted que está mirando a este alcohólico o que está mirando a la persona que ingiere alcohol y va a conducir, usted debe intervenir. Es su deber ciudadano, hágalo. Acá, en la declaración de Johnny Herrera también, él decía, como soy el arquero, esto tiene notoriedad, sin embargo, si yo fuera un simple mortal, esto no habría salido en ninguna parte. Para los famosos, y Aldo se lo pregunto porque ha defendido a gente también del mundo del espectáculo, gente conocida y gente anónima. ¿Es mejor, es peor el hecho de ser conocido o da lo mismo? Yo tengo una opinión, yo creo que es peor. Peor. Yo creo que es peor. Yo creo que es peor porque están en el ojo del huracán, está la gente mirando, son íconos. Claro. Entonces la pregunta que se hace, todo el mundo es, ¿por qué es famoso no le van a dar? ¿Por qué es famoso se va a salvar? ¿Por qué es famoso esto otro? Y entonces, naturalmente, que lo persigue, que actúa con objetividad, como es el fiscal, naturalmente sienta los fiscales son seres humanos también, pues si ven noticias, ven mentiras verdaderas, la mayoría, un gran programa. Entonces, obviamente. Claro que sí. A propósito de eso, ya que estamos hablando de ley de alcohol, en salud. Digamos que Aldo Duque no está conduciendo, por eso se toma la libertad de... No, jamás. No, de hecho no conduzco la... Yo sí. Sí. Estoy conduciendo el programa y conduciendo el auto. En buen boca ese. Entonces, no, lo que pasa es que mire, por doctrina yo no manejo la semana. Yo no uso vehículos motorizados la semana por un tema ecológico. ¿Ah, sí? Sí, claro, por un tema ecológico. Yo no manejo la semana en Santiago porque considero que si dejamos el auto en la casa un tiempo, vamos a andar mejor. Mañana el día es en automóvil. Así, qué bueno. Mire, yo creo que el famoso tiene ese hándicap de ser una persona conocida y está la tendencia a considerar que siempre va a salvar. Yo he escuchado muchos comentarios, mire, ¿por qué el fiscal lo dejó firmando? ¿Por qué el fiscal no lo formalizó de inmediato? Si fuera un simple, común y corriente mortal ya lo hubiesen formalizado. No es tan así. Jurídicamente, el señor Johnny Herrera no ha sido condenado nunca. Por lo tanto, en términos estrictamente legales, jurídicos, el señor Johnny Herrera no ha sido condenado nunca. Por lo tanto, no está ocurriendo nada extraordinario con él. Ahora, le reitero lo que le manifesté recientemente. A mi juicio, estamos en presencia de 3 delitos, de 3 figuras. Conducción en estado de ebriedad, claro. posiblemente un cuasi delito de lesiones y posiblemente el delito de manejar con permiso adulterado o falso, que es el más grave de todo en este caso, porque le podría cargar una pena de hasta 5 años de presidio. Ese es el más grave, andar con un documento falso. Punitivo, o sea, desde el punto de vista del hachazo jurídico que le va a caer, si se llega a comprobar que el permiso es falso, como parece que lo es, perfectamente podemos estar hablando de 3 y 1 a 5. Perfectamente. Se decía que era un documento notarial. ¿De qué manera un documento notarial podría a uno valerle de certificado para conducir ante la ausencia de la licencia? Mire, aquí se maneja o se conduce vehículo motorizado con la licencia de conducir, con el parte que entrega Carabinero, ¿no es cierto?, la boleta de citación, que habilita hasta el día de su citación, claro. O bien con un documento que entrega un juez de la República que se llama permiso provisorio. Punto. Nada más. Nada más. Y la licencia internacional para los extranjeros que la poseen conforme a los convenios internacionales. Claro. El señor Herrera aparentemente no estaba en ninguno de estos 4 casos. Y si no estaba en ninguno de estos 4 casos, ningún otro documento la habilita para conducir vehículos motorizados. Por lo tanto... ¿Y por qué él no tendría su licencia? ¿Por qué la tenían suspendida? La tenía suspendida porque aparentemente un juzgado, conociendo de una infracción de tránsito, se la había suspendido. Y no estaba en condiciones de manejar. Que no tiene nada que ver con el caso anterior. Nada que ver con lo otro. Porque la vez anterior, cuando se hizo esta suspensión, le suspendieron por 6 meses la licencia y él tuvo que pagar una cantidad de plata a modo de reparación a la familia. Sí, claro. Forma parte de las condiciones a que, como hablábamos a la gente, esta salida alternativa. Forma parte de las condiciones a las cuales él se sometió. Pero al haber pasado menos del plazo de cumplimiento de la condición y al haber, o va a ser formalizado, porque todavía no es formalizado, pero si llega a ser formalizado, como le dije, se cae, Eduardo, todo este beneficio y va a ser juzgado por ese cuasi delito. Así que el ambiente no puede ser más oscuro para el señor Herrera. Se le viene difícil. Se le viene pesada. Seguimos revisando declaraciones que emitió esta mañana Javiera Matamala, la mamá justamente de la niña Casasus, que falleció el año 2009. Veamos. Mi hija había tenido un año 2009 excelente, cursaba 4º año arquitectura en la Universidad Finisterra, una niña feliz, como cumpliendo sus metas.
había viajado a Estados Unidos y ahora iba al encuentro de una fiesta con amigos que la querían mucho. La acompañaba Nicolás, un amigo como hermano de ella, y se encuentra con este señor ebrio porque realmente tuve testimonios de personas que lo atendieron en la Costa Barúa, que era la discoteca donde estaba celebrando ese día, y a las 5:30 de la mañana no solamente la atropelló, la mató y la estresó arrastrando restos de ella por casi 300 metros. La pérdida de un hijo es difícil de expresar, es un poco ausencia, es algo que se lleva, que me quiebra al recordar. Perdonen esto, pero empiezo a hablar y empieza el dolor a apretar otra vez todo mi cuerpo. Esto Johnny Herrera, irresponsable, buenos jugadores, ídolos de mucha gente que viven con la violencia y como que eso les da fortaleza en lo personal. Ojalá aprendieran alguna vez esta lección, cambiaran su forma de ser, o si no este país se transforma cada día en algo más peligroso. Yo lo veo como un excelente arquero, su equipo es un excelente equipo, es un deportista seguido por mucha gente, pero como ser humano yo creo que él sabe bien lo que hizo. Pero le sirve y le ha servido esa actitud de no dejarse caer, de cuando le insultan, le dicen los del Colo-Colo, en fin, cualquier equipo contrario, para desestabilizarlo. Él se siente como que todos esos gritos, todos esos insultos le dan una fuerza increíble. Yo creo que él debería tratarse psiquiátricamente porque se está transformando en una máquina que puede seguir haciendo daño a mucha gente. Ahí están las declaraciones de Javiera Matamala, como les decíamos. Nosotros también teníamos intención de conversar con ella, pero el estado de salud de Javiera Matamala, la mamá de Macarena Casasus, se ha deteriorado durante la tarde. Nada grave me dicen, pero es una situación que le impedía estar con nosotros. Sin duda que él tiene que recordar esta situación, y la veíamos ahí como ella comentaba, este caso en la mañana le produce una pena que es natural. Es una doble victimización. Exactamente, una doble víctima. El reencontrarse con emociones tan duras, a mí me sorprende, por un lado, con cuánta frialdad ella puede relatar la muerte de su hija en términos tan gráficos como lo acaba de hacer, y al mismo tiempo empezar a sentir esa pena tan grande que le impide conversar, que le impide hablar. Es que, Eduardo, no hay dolor, dicen los psiquiatras que no hay dolor más grande que perder un hijo. Y perderlo en circunstancias trágicas es doblemente doloroso. No hay dolor más grande que un ser humano pueda soportar que perder un hijo. Y le reitero, perderlo en estas circunstancias es doblemente doloroso. Por eso es que mi reflexión, yo siempre gestino un poco mis comentarios, pero ahora no puedo hacerlo porque soy padre. Y me puedo encontrar también con un ebrio. Me puedo encontrar con un ebrio en la calle que yo no sé cómo reaccionaría. No sé a qué puedo llegar. Porque cualquier ser humano enfrentado a un trance de las características del que enfrentó a esta señora es casi para perder la razón. Nunca un ser humano vuelve a ser lo mismo después de lo que ocurrió. Y por eso la responsabilidad de Johnny Herrera. Por eso él, sabiendo lo que protagonizó, sabiendo que la ley fue indulgente con él, porque no todo el mundo puede acceder a una suspensión condicional de procedimiento bajo circunstancias muy no todo el mundo puede acceder a eso. Muchas veces ¿No está disponible para todos? No, porque ocurre que... ¿De qué depende? Fundamentalmente del criterio del fiscal, de las características de la persona. O sea, perdón, está disponible para todos, pero pasa por... Siempre la decisión de someter esto a una suspensión condicional del procedimiento depende del criterio del fiscal. Y en este caso, en el caso anterior, del año 2009, claro, el fiscal consideró que se daban los presupuestos para hacerlo. Entonces tuvo... ¿Y cuáles son esos presupuestos? Repitámoslo porque hay gente que se va sumando a la sintonía. Estamos hablando del caso de Johnny Herrera y Aldo Duque, nuestro abogado, está precisando lo que ocurrió el año 2009. La gente por ahí tiene la sensación de que salió libre polvo y paja por ser futbolista y conocido. No. Lo que pasó fue, lo que está relatando Aldo, que él fue sometido a una circunstancia específica. Se llama salida alternativa. Las salidas alternativas pueden ser dos: la suspensión condicional del procedimiento o el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es cuando nos ponemos de acuerdo, sabe que más, Eduardo, yo le debo un cheque a usted me lo cobra, ¿cuánto es? 500 lucas. Nos ponemos de acuerdo, acuerdo reparatorio entre las partes. La suspensión condicional del procedimiento es cuando la persona no ha tenido antecedentes anteriores, las penas son bajas, y se permite
por las características de la infracción penal imputada, que son delitos de baja connotación y de baja penalidad, que se llega hasta suspensión condicional del procedimiento. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona se somete durante un determinado periodo de tiempo a ciertas condiciones. Y si cumple esas condiciones, entre las cuales puede pagar una suma de dinero a la víctima, entonces puede, al cabo del tiempo de cumplimiento de esas condiciones, un periodo de tiempo, decirle: magistrado, durante todo este tiempo, un año, por ejemplo, me he mantenido observante de las condiciones que se me impusieron, claro, y no he vuelto a ser formalizado, y la causa se sobresee, y es como si nunca hubiese ocurrido. Y ahí queda... Se acabó, es como si nunca hubiese ocurrido. Perfecto. La causa se sobresee definitivamente. Pero si llega a ser formalizado en el intertanto, como es el caso, todavía no ha sido formalizado. Claro. Todavía no ha sido formalizado, pero lo más probable es que así sea. Si es formalizado, entonces, conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal, la víctima o el fiscal pueden decirle al juez de garantía: soy magistrado, este caballero no cumplió. Y como no cumplió, yo le pido que le deje sin efecto la suspensión condicional, y el juicio sigue, y lo van a juzgar, en este caso, posiblemente, por cuasi delito de homicidio. Cuidado, muy delicado. O conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad causando muerte. Muy delicado. O sea, en resumen, efectivamente, ¿había suspensión de licencia en aquel momento? Sí, señor. ¿Tenía que firmar una vez al mes? Así es. ¿Tuvo que pagar cerca de 20 millones de pesos? Así es. Había un periodo de tiempo que no se había cumplido y él cae nuevamente en este problema. Así es. Lo que sucedió en Maitencillo. Por lo tanto, legalmente la familia o el fiscal pueden pedir reabrir el caso. Así es. Y si se reabre el caso, él va a ser juzgado por la muerte de la niña Casazo del año 2009. Así es. Ahora, el año 2009 se dijo que, y lo habíamos conversado recién, que la culpa era compartida porque ambos venían bajo los efectos del alcohol. Él venía conduciendo bajo los efectos del alcohol, de acuerdo a la alcoholemia que se le hizo, a 90 kilómetros por hora, y ella también traía más alcohol todavía en su sangre y cruzó por un lado indebido, por lo tanto la responsabilidad fue compartida. ¿Eso se sigue manteniendo inalterable hasta ahora? No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahora todo eso es letra muerta. ¿Ya? Porque eso se va a debatir ahora, posiblemente en un juicio público y oral. O sea, hay que acreditar ambos casos. La defensa, señor Herrera, tendrá que acreditar que concurren a su respecto circunstancias atenuantes, es decir, que morigieran, que baja su responsabilidad penal. Claro. Y la parte querellante tendrá que probar que hay circunstancias penales agravantes que hacen subir la pena. En ese caso se va a discutir en un juicio público y oral si es que lo revocan la suspensión condicional del procedimiento. Así que todo lo que se habló de que ambos eran responsables no es así. Yo he escuchado, he investigado el caso, porque no se trata de venir a hablar tontera, de que hay declaraciones de personas que vieron el accidente que dicen que la menor, o la niña, no era menor de edad, la víctima, estaba cruzando por un paso de cebra. Por lo tanto, más allá de que hubiese ingerido o no hubiese ingerido bebidas alcohólicas, si estaba cruzando por un paso habilitado, con preferencia peatonal, como es un paso de cebra, y en esas condiciones fue atropellada, se acabó la tesis de excluyente responsabilidad penal o atenuante responsabilidad penal. Si la víctima iba cruzando por paso habilitado de cebra, con o sin copete, señor Herrera, usted es responsable. Habló gente también del mundo del deporte. Aldo Chapacase se refiere justamente a lo que está sucediendo con Johnny Herrera. Son muchas las interpretaciones a las que nos lleva el caso de Johnny Herrera. Para mí la fundamental es entender que todas las campañas que se hacen a este respecto tienden a explicarnos una sola cosa a través de la imagen, a través de la advertencia, a través de las campañas, que es lo terrible que puede ser conducir bajo la influencia del alcohol, las gravísimas consecuencias que puede llegar a sufrir. Todo eso que demanda millones, que demanda mucho esfuerzo, que demanda imaginación y que demanda recursos, Johnny Herrera lo aprendió en la práctica, dolorosamente en la práctica. Nadie tiene que explicarle a Johnny Herrera lo muy terrible que es manejar bajo los efectos del alcohol, porque él pagó las consecuencias. Por lo tanto, que reincida es doloroso. Esto es como todo en la vida. La gente que tiene más responsabilidad social y que goza y que gozamos de los beneficios de la exposición, tenemos un grado mayor de responsabilidad frente a determinadas materias. Uno no puede pedir los beneficios de la fama, pero no recibir la cuota de responsabilidad que la fama conlleva. Por lo tanto, Johnny Herrera tendrá que asumir que cuando uno ha gozado, ha usufructuado de los beneficios de ser conocido, también tiene que estar dispuesto a pagar el precio
cuando se equivoca, y en este caso la equivocación fue grande y fue dolorosa. Hay las declaraciones de Aldo Quepacase. ¿Todo este revuelo presiona de alguna manera al juez ante estos casos? Los jueces son seres humanos, le reitero, Eduardo, que ven noticias, que leen los diarios, que ven revistas. Evidentemente el juez, cuando está sentado en el Estado, se abstrae de todo esto. Claro. Es juez y mira a las dos partes, a los dos intervinientes, y dice, a ver, voy a ponderar con la vara de la justicia, esa diosa ciega que no tiene por qué fijarse en otro aspecto que no sea el derecho. Pero los jueces son seres humanos, tienen hijos. Y evidentemente, si yo fuera juez, por Dios, afortunadamente no lo soy, pero si qué bueno para la justicia, ¿no es cierto? Qué bueno para la justicia que yo no sea juez. Pero si yo fuera juez, incuestionablemente soy ser humano, me tocan estos aspectos. Ahora, yo no puedo dejar de estar en desacuerdo con lo que dijo Aldo Quepacase, mi italiano, por Dios, me van a matar, en cuanto a que él pagó las consecuencias de su anterior error. No, pues, ahí está el problema, no las pagó. Porque si lo hubiese pagado con una condena, tal vez, no hubiese ocurrido lo que ocurrió días atrás. Justamente no aprendió, se le dio una oportunidad, se forró una oportunidad y ahora cosecha las consecuencias de aquello. Por eso es que yo espero que la sanción sea tremendamente contundente y eficaz. No puede, no importa que sea arquero de la Universidad de Chile, del Colo-Colo, del Botafogo, del Santo Brasil, da lo mismo, no tiene nada que ver con la parte futbolística. Aquí tiene que ver con que un ciudadano de esta república, habiendo sido beneficiado con una salida alternativa que le permitió no ser condenado, a pesar de haber conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad, aún así, sabiéndolo deliberadamente, se embriagó, subió un vehículo motorizado y fue sorprendido en esas condiciones. Eso es un delito aquí en la Quebrada del Ají. Y más encima, aparentemente, conducía, mi estimado Eduardo, con una boleta adulterada. Lo que ya, aparte de lo que hemos conversado, constituye delito. Entonces, no hay nada que conversar. Una pregunta, ¿por qué, o en la mayoría de estos casos, no es lo habitual que queden detenidas las personas? No, porque la penalidad que tiene, si hubiese sido solamente una conducción bajo el influencia del alcohol, son penalidades relativamente bajas. Entonces son delitos que lamentablemente, estos delitos a veces con penalidades muy bajas, es lo que se denomina, o que se conocen como delitos bagatelas, delitos bagatelarios, cuando baja la pena. Pero ahora, eso cambió sustancialmente. Siempre las personas, cuando son detenidas en estado de ebriedad, quedan encanaditos y al otro día ante UCIA, lo que está muy bien. Pero en este caso ocurre así, fue detenido, luego fue presentado ante el juez y ahí quedó libertad. Quedó libertad por lo que tengo entendido. Correcto, eso no se está en libertad, de hecho entrenó con su equipo. Sí, de libertad, incuestionablemente, y se le hizo la audiencia de control de detención. Le preguntaron, mire señor, a ver, usted fue detenido en flagrancia, usted tiene algo, le leyeron sus derechos, sí me lo leyeron, lo trataron mal, me trataron bien, le pegaron, no me pegaron. ¿Alguna objeción, señor abogado? Le pregunta al juez. A la forma que fue detenido su cliente, ¿alguna vulneración de garantía? Ninguna, señoría, se declara legal la detención. Y el fiscal nos pidió medidas cautelares. Correcto. Esa es la audiencia de control de detención, que es la típica. La típica. Que es la formalidad, digamos. Así es. Otra de las cosas que se han cuestionado es por qué no se le puso orden de arraigo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque para pedir una medida cautelar, que se llama medida cautelar, es decir, para asegurar la persona del delincuente o del imputado, el fiscal tiene que formalizarlo. Y en el contexto de la formalización, él pide medidas cautelares, que parten, la más grave de todas, la prisión preventiva, claro, hasta, por ejemplo, ir a firmar cada cierto tiempo, el arraigo, prisión domiciliaria, domina su casa, es decir, una serie de medidas que permiten asegurar la comparecencia del imputado y que no se sustraiga a la acción de la justicia. Como no está formalizado, entonces el fiscal no pide ninguna. Oiga, revisemos Twitter de todos ustedes. Estamos hablando del caso de Johnny Herrera, talentoso futbolista, pero que ha caído nuevamente en este problema grave que es la conducción bajo los efectos del alcohol, más aún considerando que ya fue parte de un accidente fatal el año 2009. Hemos estado revisando las declaraciones de la madre de la víctima y hemos estado también conversando con Aldo Duque Santos los alcances que podría tener a nivel judicial la situación de Johnny Herrera. En Twitter, Sergio Jara nos dice: increíble la fortaleza de la madre para hablar de su hija en la televisión y más aún al hablar de la persona que la mató. J. Rojas S. dice: Herrera no es ejemplo de nada, ni de sus triunfos ni de sus fracasos. Den Flores dice: moraleja ante delito de Johnny Herrera, impedir que nuestros cercanos manejen ebrios,
que pasen las llaves o se van en taxi. Estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Denis Flores. Rodri-Alonso dice, este tipo Johnny Herrera ni siquiera tiene remordimiento. Quizás ir a prisión le haga meditar bien las cosas y sus acciones. ¿Se puede establecer que no tenga remordimiento? No. Evidentemente, el que no manifiesta arrepentimiento, evidentemente es un factor que el juez puede considerar. Porque si no manifiesta arrepentimiento por sus actos, y este es claramente un acto criminal, naturalmente que es un factor que el juez puede considerar. Ahora fíjese, déjeme aprovechar el Twitter y mandarle un mensaje. Cuando la gente dice, bueno, pasa las llaves o llama un taxi, un mensaje al ministro de Transporte. Ministro, en las noches, y yo no puedo pensar en este feriado, de fiestas largas, fiestas patrias, cuando la gente quiere llamar un taxi, a veces se demoran 45, 50 y hasta 2 horas de espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cantidad de taxis y radiotaxis existentes en el Gran Santiago, al menos que lo que yo puedo hablar, es insuficiente para cubrir la demanda en las noches de los fines de semana. Hay muy pocos taxis, hay que aumentar la plantilla de taxis, no sé cómo decirlo, hay que aumentar la cantidad de permisos de circulación para taxis, porque el número de taxis actualmente, con la nueva ley de alcoholes, se hace insuficiente en las noches. Entonces, eso puede inducir a que muchos que están medio expuestos, medio escociditos, entonces decían... Por eso han proliferado servicios alternativos al taxi, que, no sé, te manejo, cosas donde tú llamas y va un chofer y te lleva al lugar. Y esas personas que conducen estos vehículos, no siendo conductores profesionales, porque un taxista tiene que cumplir con determinados requisitos, claro, al actuar de forma regular, propicia el transporte regular. Así que el ministro de Transporte aumente la cantidad de taxis en las calles de Santiago porque está colapsado. En las noches de viernes y sábado, un radiotaxi se demora por lo menos 2 horas en llegar a buscar a un pasajero. Y eso muchas veces la gente no puede esperarlo. Y hace que, no digo que sea la razón, pero hace que muchas veces el conductor que está bajo la influencia del alcohol toma la decisión de meter la llavecita, claro, poner contacto, salir andando, se produce el accidente. Así que aumentemos la dotación de taxis, ministro. Y ojalá taxis con tecnologías alternativas y más económicas, porque sale harto caro el taxi en Chile. Para con otro país. Pero con harto cariño los amigos taxistas que siempre mandan saludos, me saludan ahí en la calle, me hacen así, pero sabemos que es caro. Oiga, Patricio Muñoz, conductor de Hora 7, noticiero madrugador de nuestro canal y destacado comentarista deportivo, también se refiere al caso de Johnny Herrera. Me parece que es un delito y en eso siento que ha habido cierta liviandad de él. En el único juicio que yo le escuché, en el único testimonio que le oí, él usó palabras como me equivoqué un poco. Él cometió un delito grave, tiene una reincidencia atrás que terminó con la muerte de una persona y me parece que creo yo que él debería asumir de manera un poco más profunda y sopesar lo que está haciendo. Es una irresponsabilidad de cualquiera, de un ministro, de una autoridad, de una figura del arte, del deporte y de un ciudadano como cualquiera. Y si nos pasara a nosotros, sentiríamos que por qué se hacen excepciones con otros y no con nosotros, si es que nosotros terminamos en la cárcel. Es una persona diferente al resto y eso está, y perdona si a algunos les parece ordinario, pero está desde su liquidación de sueldo de fin de mes hasta el tratamiento que él recibe donde va, donde él muchas veces no hace la fila en el banco, no hace los trámites, es tratado como ídolo, todos le piden fotos, a los demás, a los mortales no nos piden fotos y me parece perfecto que así sea, pero él tiene que entender que él juega un rol especial en la sociedad, él no es un común mortal y es perfectamente entendible que haya revuelo mediático por lo que le pasó. Y los que tienen que rayar la cancha para todos los chilenos son los jueces, es la justicia es la que tiene que operar y ver si lo de Herrera es un delito, si el antecedente que tuvo en 2009 corre o no corre, si tiene derecho o no a aportar una licencia de conducir, si tiene que estar detenido o no, si tiene que haber orden de arraigo o no, insisto, hay un marco legal que tiene que ser para todos, porque si no estamos perdidos, creo yo. Lo que dice Pato Muñoz es muy cierto, el marco legal y la sensación de justicia para todos, que es una sensación que ronda en el ambiente de impunidad de vez en cuando, la sensación de que los poderosos en Chile se la llevan pelada y es una sensación muy mala para todo este edificio democrático, porque significa empezar a no creer en las instituciones. Así es, pues mire, la justicia es una de las piedras angulares donde se asienta una sociedad democrática. Cuando la población, es decir, cuando aquellos que estamos destinados a ser juzgados por esa justicia, percibimos, aunque sea equivocadamente, de que hay dos justicias, una para los poderosos y otra para los débiles, entonces se empieza a socavar las bases del Estado democrático, porque entonces empezamos a sentir que podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Y cuando eso pasa, se desplomó todo el edificio democrático. Así que cuidado, el mensaje que se envía
cuando se legisla una mala ley, como por ejemplo, cuando no se dice expresamente, por ejemplo, que en estos casos hay reincidencia, aunque haya sido juzgada por la ley anterior, entonces estamos haciendo una mala ley. El mensaje legislativo que estamos enviando es malo. Claro. Es un mal mensaje legislativo. Y reitero el concepto, no le echemos la culpa a los jueces cuando hacemos leyes malas. Los jueces están para aplicar las leyes vigentes, y no están para hacer las leyes. Y ojo que los parlamentarios pueden decir, ¿y por qué no dicen eso? Bueno, si la ley le hicieron esto. ¿Por qué el caso este del peaje? ¿Por qué no abrieron el peaje? Bueno, si los contratos los firmaron, ellos estaban ahí cuando se firmaron los contratos con las concesiones en el gobierno de Ricardo Lagos, y ahora se hacen los cuchos. Pero bueno, estamos hablando del caso de Johnny Herrera. Mira, por aquí Nata nos dice, debería tener el mismo trato que Pablo Maquena, quitarle la esencia de por vida, y a todo ciudadano común también, ley pareja. Lo que pasa es que Pablo Maquena no se pueden comparar peras con manzanas. El señor Maquena, cuando fue a dormir, ¿no es cierto?, como estuvo como pensionista allá en Las Cañas, claro, fue totalmente distinto, porque él había sido condenado por segunda vez por conducir vehículos motorizados en estado de ebriedad. En este caso, reitero, el señor Herrera no ha sido condenado nunca. Exactamente. Por lo tanto, no se pueden comparar los casos, son cosas totalmente distintas. Exactamente. Por acá preguntan también Padilla-JL, ¿la suspensión del acuerdo del juicio anterior podría obligar a la familia Casasus a devolver la plata? No, porque lo que se haya percibido como concepto de indemnización, sí, qué buena pregunta, señor. ¿Cómo se llama el apellido? @Padilla-JL. Señor Padilla, buena pregunta, porque lo que se haya percibido como consecuencia de una reparación civil no está obligado a devolverlo. No está obligado a devolverlo, perfecto. Por acá dice... bueno, Edson Lavey dice, Pablo Maquena no mató a nadie y le quitaron la licencia por vida. Lo acabo de explicar, por la reincidencia. Eso fue lo que afectó en su momento. Dice, la mujer que murió comprendió bien lo de si tomas, pasa las llaves. Ella no fue quien conducía borracha, dice Alexander Navarro. Ahora, llama la atención también, a propósito de esto que dice Alexander Navarro, y las estadísticas de este fin de semana largo de Fiestas Patrias. La gran mayoría de las personas muertas eran peatones. De hecho, todas las campañas y la Senda y todo lo demás están tratando ahora de establecer el foco hacia los peatones, porque tanto se le habló al conductor de vehículos con la ley de tolerancia cero, mayor fiscalización, nadie quería tomar porque las penas del infierno te caían. Pero ¿qué pasa con los peatones? Los peatones borrachos por las calles también son un serio riesgo de ser víctimas de un accidente. Severo riesgo. Y hace un tiempo atrás se dijo que los peatones podían ser sancionados con penas tan altas a veces como los conductores cuando se exponen a riesgo y provocan accidentes. Porque muchas veces los conductores, por frenar o por hacer una maniobra de esquive en relación a un peatón imprudente o ebrio, protagonizan otro tipo de accidentes que producen muerte y lesionados. Por supuesto, yo soy partidario, cuando llegue la moneda lo voy a hacer, de que... Se siente. Ahí estamos. Entonces, bueno, cuando dictar una ley que establezca que las responsabilidades del peatón, que imprudentemente, por su actuar temerario e imprudente, sea causa de un accidente, sea sancionado con las mismas penas que el conductor. Ahora, eso pasa también, Eduardo, porque mejoremos el tema de la señalética vial. En este momento, ¿cuántos pasos de cebra están en condiciones de ser observados habitualmente por los sentidos de la vista? Muy pocos están mal mantenidos. Así que también es un mensaje a la autoridad: mejoremos la señalización vial. Pero el mensaje es claro, para que no nos perdamos el norte. Aquí claramente un señor determinado, un ciudadano de la República, que ya hemos mencionado muchas veces en este programa, cometió un delito. Y el mensaje que debe enviar la sociedad a través de su Tribunal de Justicia y de su Ministerio Público, que hace un trabajo tremendamente sacrificado, mi mensaje para todos los fiscales del país, que se sacan la cresta trabajando, y yo soy defensor, me agarro el moño todos los días con ellos. Es la contraparte. Son la contraparte de los fiscales. Pero puta que la trabajan esos rotos, por Dios, se sacan la mugre. Entonces, pero mi mensaje es, aquí es un ciudadano más, y debe ser juzgado conforme a la ley vigente. Punto. Es interesante este tema, sin duda va a seguir dando que hablar en los próximos días. Es muy importante las aclaraciones que ha hecho Aldo Duque desde el punto de vista legal. Me voy a tomar una pequeña licencia porque acabo de leer acá un mensaje
durante este fin de semana hemos leído mucho en Twitter, hay tanta odiosidad, se agarran, se pelean en las paradas militares, que sí, que no, que esta no sirve, el locutor que es comunista, este otro no, que este que sí, que tanto odio que anda dando vuelta por ahí. Y mira, escribió un tuitero que se llama Devoto del Bulla. Devoto del Bulla. Dice, cachen quien habla de moral contra Johnny Herrera. Aldo Duque, pues, weón, el abogado del diablo. Dice este tuitero. Me quiero tomar solo un segundo, Devoto del Bulla, como tú muy bien sabes y como yo lo he dicho en todas las oportunidades, yo también soy hincha de la U. Pero en este caso, mi gusto por el fútbol queda de lado. Considero que Johnny Herrera es un tremendo arquero. Y me encanta que Johnny Herrera haya defendido a la U como lo haya defendido. Pero esto no es con el arquero del equipo de fútbol. No es con el hombre que se viste con camiseta roja, ni anda con una U en el pecho. No va con la pasión que yo siento por la U. Esto tiene que ver con una persona como tú y como yo, un chileno más. Entendamos eso de una vez, por favor. Esto no tiene que ver con las pasiones deportivas. Yo soy hincha de la U, lo reitero. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con una persona que comete errores, que comete delitos, y esos delitos deben ser sancionados, porque ya le costó la vida a una persona y porque no puede seguir reincidiendo en esta conducta. Es eso, nadie está pidiendo las penas del infierno ni que lo decapiten en la plaza pública. Sin embargo, lo que pedimos, como yo me imagino que todos los chilenos piden, es que se haga justicia. Y la justicia es a cada quien lo suyo. Ese es el ordenamiento jurídico en Chile y eso es lo que debe ser. Ahora, si tú consideras que Aldo Duque es un abogado que no está de acuerdo ni a tu estándar ni a tu perfil, allá tú, es tu opinión. Pero yo doy fe que Aldo Duque es un gran abogado. Es un gran abogado. No lo tenemos acá porque nos caiga bien, que de hecho nos cae. Lo tenemos porque es un buen abogado, porque es didáctico y es claro para explicar las cosas. Porque nos cae bien además, pero es muy didáctico para explicar las cosas. Y eso nosotros lo valoramos. Así que, como nunca salgo en defensa, pero esta vez lo voy a hacer porque me parece que también tenemos que establecer ciertos márgenes de respeto también en la discusión diaria, ya que estamos utilizando redes sociales, hagámoslo con respeto como debe ser.